Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva actividad educativa de Solasi. En el día de hoy vamos a referirnos a un tema desde el punto de vista de intervencionismo coronario sumamente atractivo y desafiante, como es este título de cambio de paradigma con magnesio en tecnología bioabsorbible. Les damos la bienvenida a todos y para mí es un honor poder comoderar esta actividad educativa con el doctor Marco Perín de Brasil y con este grupo de colegas de toda Latinoamérica, amigos y especialistas realmente reconocidos en toda la región, como el doctor Alejandro Goldsmith, el doctor Martín Hermida y el doctor Lucio Padilla de Argentina, y los doctores Guillermo Delgado y el doctor Sergio Nájar de México. Durante esta actividad quiero recordarles a los asistentes que pretendemos, como siempre, tener un nivel de interacción alto, y la forma de interactuar, como ya conocemos en estos últimos 2 años de tantas actividades virtuales. En la barra inferior a la derecha tenemos las preguntas y respuestas que los moderadores iremos volcando a la mesa de discusión, y también tenemos la opción de la interpretación con la traducción simultánea al inglés, al español y al portugués, que está en el extremo derecho de la barra inferior. Por supuesto, le agradecemos a Biotronic estar dando el apoyo para esta actividad educativa tan relevante. Les pedimos a todos los asistentes que al final tengan a bien contestar la encuesta de satisfacción, que para Solasi es muy importante como una retroalimentación del nivel de satisfacción de todos los participantes con esta actividad educativa. Así que bueno, sin más, le cedo la palabra a mi comoderador, mi amigo Marco Perín, para que presente la primer charla y la agenda. Marco, adelante. Olá, Alejandro. Graças a todos, Aníbal, pelo convite de participar. Realmente é um honor. Eu peço desculpa de não falar espanhol, mas eu vou tentar uma mescla cá de portunhol, não? E eu penso que vocês vão conseguir me compreender. Sim? Eu acho que Goldsmith vai coordenar melhor esta sessão, né? Alejandro, você vai ser o primeiro a falar, certo? Obrigado, Marco. Bien, sí, primero, bueno, quiero agradecer a todos los participantes. La verdad que es un gusto seguir haciendo este tipo de actividades científicas, la primera que hacemos de manera masiva en el año, y para mí la verdad que es un gusto poder hacerlo justamente con Solasi. Así que en honor del tiempo voy a compartir la primera presentación, durará unos 10 minutos aproximadamente, y es un resumen sobre cuál es el estado actual de los scaffold bioabsorbibles, qué fueron los estudios principales, en dónde estamos. Así que vamos a compartir. Quería agradecer a Solasi por esta actividad científica y también compartir algunos datos históricos en relación a la innovación y su relación con los scaffold bioabsorbibles. Datos relevantes que todos conocemos de la historia de los scaffold. En mayo del 2015 y 2016, uno de los scaffold más reconocidos obtiene su CE Mark Approval y la FDA respectivamente. Al poco tiempo, Biotronic también obtiene su CE Mark Approval para el scaffold, pero con una tecnología distinta, ya que era a base de magnesio. A raíz de uno de los estudios más importantes y con un seguimiento a 3 años en el estudio ABSOR-3, se pudo observar un aumento de la Very Late Stage Thrombosis en el grupo de pacientes con un scaffold bioabsorbibles cuando fue comparada con el DES Gold Standard, asociado a un aumento de complicaciones como muerte, infarto y reintervenciones. Lamentablemente, la FDA manifestó un warning en el 2017 con respecto a la tecnología de los scaffold bioabsorbibles, ya que se reportó un 13.4% de MACE a 3 años
comparado contra un 10.4% del DES que era considerado en ese momento como gol estándar. Sabemos que el estudio Absorb 3 también mostró una tasa de trombosis del 2.3% con el scaffold bioabsorbible versus un 0.7% con el drug-eluting stent, y esto a 3 años con una P significativa. Ahora me pregunto si un hecho debe impactar en la historia y en la evolución o debe ser reevaluado. Quiero compartir algunos hechos históricos. Por ejemplo, en 1954 los científicos todavía no habían vinculado al cigarrillo con el cáncer, y el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos decían que el consumo excesivo de tabaco realmente juega un papel fundamental, pero no sabemos si tiene relación o no con el cáncer de pulmón. Parecería ser un poco significativo esto, y esto es lo que afirmó el director del Instituto Nacional del Cáncer. También un hecho histórico es que Western Union sabemos que dominó las comunicaciones durante más de 25 años en todos los Estados Unidos, y gracias a su sistema de telegramas. Pero cuando se les pidió a los cerebros de la empresa que consideraran un nuevo invento, no fueron realmente muy visionarios, porque desarrollaron algo que con el tiempo se llamó teléfono. Dijeron que el teléfono tiene demasiados defectos como para ser considerado seriamente como un medio de comunicación, y esto lo afirmaron por un memorándum interno en 1876. ¿Qué decía ese memorándum? El dispositivo de por sí no tiene ningún valor para nosotros. Algo parecido a lo que está pasando tal vez hoy con la tecnología bioabsorbible. Ahora, qué equivocados que estamos, ¿no? Porque en la actualidad sabemos que hay más de 6.8 mil millones de teléfonos móviles. También algo que quiero comentarles es que un ingeniero de la compañía Boeing en 1933 afirmó que nunca existía un avión ni va a existir un avión con más de 10 asientos de pasajeros. Boeing obviamente ha logrado superar este precedente y pudo llegar a ser su modelo más grande, que es el 747, con una capacidad para 600 pasajeros. Sin embargo, fue superado por el Airbus 380 en el 2005, que puede transportar a más de 850 pasajeros. Es importante para la ciencia que le demos una oportunidad a la innovación y a los desafíos, y por sobre todo cuestionarnos si la ciencia realmente se quedaría o no estancada. Es por eso que siempre hay que hacer con un análisis crítico y dentro de un modelo científico evaluar de dar una oportunidad a la evolución y también al crecimiento. Es por eso que los viejos problemas como la restenosis, la reintervención o la estentrombosis debemos verlas desde otra perspectiva, y eso nos va a permitir tener un crecimiento. De alguna manera, si entramos un poquito más en detalle, podemos ver que fue el crecimiento de los scaffold bioabsorbibles a base de un metal, como por ejemplo el magnesio con el McMaris. Ahora Valeria nos va a explicar un poquito más en detalle en qué consiste todo esto. Gracias, Alejandro. Bueno, mi nombre es Valeria Bres, me desempeño como especialista de producto en Biotrónica Argentina. Y bueno, continuando con la presentación, planteo el siguiente interrogante. ¿No sería una buena práctica pensar que algunos pacientes o algunas situaciones clínicas o angiográficas podrían verse beneficiadas con el uso de dispositivos de scaffold bioabsorbibles de una nueva generación? Bueno, si nos basamos en la premisa de que el enjaulado permanente de un segmento coronario, utilizando stent metálicos, ya está sumamente probado, sabemos que es beneficioso para el paciente que lo requiera, pero esto dificulta el proceso de remodelado positivo de los vasos y la restauración de la fisiología vascular. Además, también dificulta la futura revascularización o reintervención. Metafóricamente hablando, como un apósito adhesivo o una curita, una vez que está cicatrizado el tejido endotelial, sabemos que no cumple con ninguna función. Actualmente están en desarrollo por varias compañías los stent con tecnología bioabsorbible. Algunas ya están disponibles para su uso y otras en vías de investigación y desarrollo. Pero bueno, sabemos que no todas se absorben al mismo modo ni al mismo tiempo, inclusive pueden tardar más de 2 años.
No todas son con drogas o no todas son de materiales como el magnesio, que es un metal y es maleable. Y obviamente que esto impacta en la técnica y en los resultados clínicos. El magnesio es un metal que está presente en nuestro cuerpo. El stent scaffold bioabsorbible de Biotronic, el Magmaris, se reabsorbe dentro de los 12 meses. ¿Sí? Está compuesto de varias partes. Hablamos de una base de magnesio, reabsorbible, y con respecto a los straps, tienen un grosor de 150 micrones y están pulidos con láser. Su superficie está completamente recubierta de ácido poliláctido bioabsorbible y sirolimus, lo que se conoce como Biolut y es reabsorbible. Asimismo, Biolut es altamente biocompatible y sufre una degeneración hidrolítica autocatalizada a ácido láctico, que finalmente se metaboliza y se transforma en dióxido de carbono y agua. Como vimos, alrededor del 95% del magnesio se absorbe a los 12 meses. Dentro de la matriz de tamaños, actualmente tenemos disponibilidad en diámetros de 3.0 y 3.5 y longitudes de 15, 20 y 25 milímetros respectivamente. Posee 2 marcas de tantalio en cada extremo, que son permanentes y nos sirven para identificar la posición del scaffold al momento del implante, ¿no? Las características físicas y estructurales del Magmaris, con magnesio, permiten, entre otros beneficios, una endotelización precoz cuando se compara con otra tecnología. Entonces, bueno, ya podríamos pensar en darle una nueva oportunidad a la ciencia con la plataforma de dispositivos bioabsorbibles. Bueno, resumiendo, y como mencioné anteriormente, el Magmaris es un scaffold de metal bioabsorbible, es expandible con balón y está diseñado con una aleación de magnesio. Tiene 2 marcadores radiopacos permanentes de tantalio, uno en el extremo distal y otro en el extremo proximal. Bien, in vitro se comparó un stent liberador de fármaco metálico versus un Magmaris, y bueno, analizado por inmunohistoquímica, se pudo ver que el stent bioabsorbible tuvo una reducción significativa del 55% de la cantidad de plaquetas que se adhirieron a la superficie del stent. Esto muestra una primera prueba de que esta nueva versión de la tecnología bioabsorbible reduce el riesgo de trombosis. Y además disminuye un 25% el infiltrado de macrófagos y consecuentemente menos aterosclerosis. Gracias, Vale. Recientemente con mi amigo Alejandro Posadas, que es de Medellín, me comentó en una linda reunión que tuvimos con un rico café de Valdés de por medio, que el profesor Thomas Kuhn planteaba que un cambio de paradigma científico se producía cuando los supuestos básicos, o sea, la teoría, las leyes y las técnicas aplicadas, resultan incapaces para explicar algunos fenómenos, algunas anomalías y dudas que van surgiendo en relación a una materia y en este caso a una práctica. Sostiene que la ciencia evoluciona en una serie de fases y estableció que el término dogmático conlleva en su significado que dichas creencias es llevada de forma acrítica y conformista y tiene connotaciones negativas. Cuando estas dificultades se manifiestan y son constantes, vemos que chocan con el paradigma socialmente aceptado por las comunidades científicas, generando así una situación que solo puede ser resuelta con la creación de un nuevo paradigma. Y acá es donde los scaffold bioabsorbibles describen como un cambio de paradigma, el resolver mediante su absorción, el uso de nuevas tecnologías e incorporar nuevos materiales como el magnesio. Y otro punto importante es la forma en la cual se tiene que hacer el implante, también genera un cambio de paradigma. Históricamente, y muy arriesgado en nuestro inconsciente, tenemos que para implantar un stent bioabsorbible era mandatorio utilizar IBUS o OCT. Y esto era justamente debido a la falta de poder expandir o de postdilatar los scaffold con riesgo de fracturarlo o de obtener una inadecuada aposición con los riesgos que esto ocasiona. A nivel mundial, sabemos que la disponibilidad rutinaria de utilizar imágenes endovasculares hace que no sea una práctica común. Y a raíz de esto, recientemente se han publicado varios artículos
para lograr los objetivos de tener un bajo TLF y TLR. En estos estudios se nos explica cuáles son los tips para obtener esos resultados similares al de una angioplastia guiada, por ejemplo, con IVUS. Y esto es lo que se conoce como la estrategia de las 4P. ¿Qué son estas 4P? La primera P habla del paciente. Hay que hacer una adecuada selección y una indicación sobre qué paciente realmente va o no tener un beneficio con los scaffold. La segunda P habla del producto. Hay que seleccionar adecuadamente el producto en función de su tamaño y de las características angiográficas. La tercera P habla sobre la predilatación. Es muy importante hacer una adecuada predilatación hasta tener una lesión residual menor al 20%, y esto se logra haciendo una dilatación con un balón no complaciente con una relación balón-arteria 1:1. Y la última P corresponde a la postdilatación, que esto se hace también con un balón no complaciente, pero 0.5 milímetros mayor al scaffold implantado y llevarlo a alta presión, por ejemplo, a 16 atmósferas. De esta manera, por ejemplo, en el estudio que estamos viendo, que fue un año de seguimiento y evaluó el TLF en 315 pacientes, en donde se implantó un scaffold bioabsorbible sin necesidad de utilizar imágenes endovasculares, reportaron que solamente 14 pacientes tuvieron el endpoint de TLF. Este grupo de 14 pacientes, lo que podemos ver de alguna manera qué fue lo que los condicionó y no respetar estas 4P. Por ejemplo, la preparación de la placa no fue la ideal, no se llegó al objetivo en este grupo de pacientes, en estos 14 pacientes, de tener una lesión residual que sea menor al 20%. Y tampoco se pudo ver una adecuada postdilatación. En este paciente tenemos en este grupo dividido en tres partes: el grupo de pacientes que tuvo un resultado por infraexpansión, un grupo de pacientes que fueron adecuadamente expandidos y un grupo de pacientes que tuvo una sobreexpansión. ¿Y cuáles fueron los resultados? Cuando evaluamos el Clinical Driver TLR, vemos que el grupo infraexpandido tuvo 7.7. Y cuando vemos el grupo que fue adecuadamente expandido, sobreexpandido, el Clinical Driving TLR cae a 2.5 y 3.2. Valores similares con el TLF, para el primer grupo 7.7 y los otros dos grupos 4.9 y 4.1 respectivamente. Actualmente tenemos publicados más de 3.000 pacientes en distintos estudios y actualmente están ongoing nuevos estudios bajo nuevas circunstancias y parámetros clínicos distintos. De alguna manera quiero compartirles acá que todos sabemos que se puso en tela del juicio sobre la tecnología bioabsorbible fue justamente la stent trombosis y el TLF. Cuando analizamos el estudio Biosol, vemos que el TLF se encuentra entre el 6 al 8% y la stent trombosis ronda entre el 0,5 y 0%. O sea, posee valores inferiores a los mejores DES que tenemos hoy actualmente en mercado. Obviamente esto en una población seleccionada y en pacientes que fueron una angioplastia no guiada por ultrasonido, pero que respetaron las 4P. El estudio Biosol 4, presentado en EuroPCR 2021, es un estudio a nivel mundial, prospectivo, multicéntrico, real world, con lesiones de novo y con un análisis de 2.054 pacientes que se le hizo un seguimiento a 60 meses. Cuando evaluamos el endpoint primario a 12 meses como el TLF, podemos observar valores irrisoriamente bajos de 4.3 con un éxito técnico del procedimiento mayor al 98% y en el seguimiento a 24 meses 6.6% de TLF. En el TCT del año pasado se presentaron los resultados preliminares de un subanálisis del primer cohorte con el scaffold bioabsorbible a 12 meses y lo interesante que fue una población de mayor riesgo real world como pacientes que estaban cursando un infarto sin elevación del ST, diabéticos o lesiones complejas como tipo B2 o C. ¿Cuáles fueron los resultados? Más que satisfactorios. Evaluados a 1 y 2 años, podemos ver que la muerte cardíaca fue en el primer año 0.2 y el segundo año 0.5%. El Target Basal Myocardial Infarction 1.1 y 1.5. El TLR rondaba entre el 3.9 y 5.9 y la stent trombosis
0,5 a lo largo del primero y segundo año. Todo esto da en conjunto un TLF de 4,3 al primer año y 6,6% a los 2 años. Y la tasa de implante, como vimos, fue del 98,9%. Recordemos que el MACE reportado en el Absorb 3 fue del 13% para el scaffold bioabsorbible y del 10% para el DES Gold Standard. La stent trombosis, como vimos, fue uno de los warnings que utilizó la FDA. En este estudio, con 1.075 pacientes, que solo 5 tuvieron stent trombosis. Ahora, si los analizamos, vemos que 4 suspendieron la doble antiagregación plaquetaria. Pero analicemos estos 5 pacientes y a ver si tenían algún factor en común. De estos 5, el 100% de los pacientes que tuvieron stent trombosis no se realizó una adecuada expansión de la placa, o sea, no respetaron la estrategia de las 4P. Ahora bien, para hablar un poquito de cómo funciona también, cuál es el impacto que va a tener. Cuando comparamos, por ejemplo, dos dispositivos metálicos, uno bioabsorbible y el otro no bioabsorbible, o sea, un DES, podemos ver que ambos tuvieron una respuesta similar a la hiperemia y una respuesta vasoconstrictora predominantemente en los segmentos periandamiaje, a los estímulos dependientes del endotelio. Sin embargo, el scaffold bioabsorbible exhibió una mayor respuesta a los estímulos dependientes del endotelio en el segmento tratado. Clínicamente, esto se va a traducir en una reducción de los riesgos en eventos tardíos o progresión de la aterosclerosis. Para ir terminando, quiero compartir también otro trabajo de Greg Stone, publicado el año pasado, que es un estudio sobre la respuesta vasomotora de dos stent, uno stent metálico y uno que era un scaffold bioabsorbible. En este estudio se puede ver cómo el scaffold bioabsorbible posee una respuesta a la vasoconstricción con acetilcolina mucho más significativa en comparación a los segmentos intrastent de un DES metálico. Y cuando evaluamos la respuesta inflamatoria que tuvo el implante de los scaffold bioabsorbible a los 9 meses, lo que podemos ver es que no se demostró evidencia de una respuesta inflamatoria crónica cuando fue evaluada por interleuquina 6, ligando CD40, monocitos con proteína quimiotáctica tipo 1 y con proteína C reactiva. Si nos alejamos también un poco de las lecturas habituales, este es un informe presentado el año pasado en la revista Nature que habla sobre la seguridad y eficacia de los stent bioabsorbibles. Y acá es interesante ver cómo las nuevas plataformas y las aleaciones de los scaffold bioabsorbibles producen un mejor remodelado, preservan la integridad mecánica después del 6º mes del implante y tienen una similar eficacia cuando se los compara con un drug-eluting stent. Para concluir y resumir, es importante entender el cambio de paradigma en pacientes que se benefician con la tecnología de los scaffold bioabsorbibles. Respetar las 4P y que el uso del IBUS, si bien sabemos que es sumamente importante y necesario y que optimiza la angioplastia, en caso de no tenerlo en nuestros servicios, no es una contraindicación para no hacer un implante de un scaffold bioabsorbible. Y de esta manera concluyo la presentación, así que le cedo el micrófono a Marcos y Aníbal y muchas gracias. Gracias, Alejandro, por sua excelente aula, uma boa revisão para nós outros que não estamos tão acostumados a usar estentes bioabsorvíveis de magnésio aqui no Brasil, pelo menos. É uma lástima, não? Eu espero que tão logo tenhamos esta tecnologia. Eu tenho uma grande experiência com o estente bioabsorvível, o Absorb, e realmente eu acho que o futuro vai tender, né? Eu acho que matamos um produto desnecessário. Eu acho que provavelmente nós não tenhamos aprendido tudo que nos falávamos antes dos 4Ps, não? E por isso que se encerrou o uso do Absorb, mas eu acho que é uma lástima. Eu tenho bons resultados com o Absorb. Eu queria falar com o Aníbal, o que tu pensa, Aníbal, para dar um segmento isto.
Sí, sin duda, Marco. Yo creo que el haber tenido con cualquiera de las plataformas con las que se inició un programa de investigación clínica un tropiezo que obligó a detener el programa, no quita que se deba seguir investigando porque filosóficamente, desde el punto de vista del intervencionismo coronario, la idea de no dejar nada dentro de la arteria y lograr un resultado excelente con un material que luego desaparezca después de haber cumplido su función, es sumamente atractiva. Así que sin dudas creo que esta investigación debe continuar. Veremos cuál va a ser la plataforma que perdure en el tiempo, pero creo que sin dudas después de esta presentación y actualización que hizo Alejandro y estas reflexiones que hiciste, Marco, con tu experiencia con otro tipo de plataformas previas, creo que nada mejor que verlo en la práctica y que todo el panel pueda discutir a través de la presentación de casos en los cuales se utilizó esta plataforma de magnesio. Entonces quiero invitarlo en primer lugar al doctor Guillermo Delgado, cardiólogo intervencionista de México, que comparta con nosotros el primer caso y por favor siéntanse libres todos los panelistas para interrumpir en el momento que les parezca para hacer las preguntas y comentarios que les parezcan oportunos. Y para los asistentes recuerdo nuevamente que en la barra inferior tienen preguntas para ir volcando y que trataremos de ir respondiendo entre todos. Bueno, adelante, por favor, Guillermo, con tu presentación. Sí. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Guillermo Delgado, de Guadalajara, México. Soy cardiólogo intervencionista, trabajo en la unidad de hemodinámica del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y pues comentar que no tengo ningún conflicto de interés y pues les voy a presentar el caso que he preparado. Es una mujer de 35 años de edad, una obesidad grado 3, ella tiene antecedente de hipertensión arterial, una diabetes mellitus con mal apego a tratamiento, una hemoglobina glucosilada de 11 al ingreso al hospital, y ella llegó con un infarto sin elevación del ST. No fue sometida a un cateterismo de forma temprana, dado que los cambios en el electro eran muy sutiles, y pues por su edad y a pesar de que tenía factores de riesgo, el cardiólogo de urgencias pues consideró que pudiera no ser. Entonces ingresó a piso, posteriormente ya fue que se solicitó el estudio de cateterismo. Hicimos un cateterismo por vía radial, donde vemos pues, bueno, tronco sin lesiones, una circunfleja codominante, vemos a nivel distal un vaso delgado, ¿sí? Con una lesión del alrededor del 90%, vemos una lesión del 60-70% a nivel de la arteria descendente anterior proximal. Vemos en otra proyección una zona de angulación con mucho cizallamiento en la sístole y vemos pues una enfermedad difusa del vaso distal de la arteria descendente anterior. Es un catéter 5 French, podemos ver que pues el hecho quirúrgico verdaderamente es malo. La coronaria derecha vemos al final del segmento proximal hasta el 80%, en el segmento distal una lesión prácticamente suboclusiva, y el ramo descendente posterior, que es un ramo pues, de un recorrido bueno, con enfermedad difusa del 80% en su porción proximal. Tenemos que, bueno, es una paciente joven con factores de riesgo, una enfermedad alterada con una área severa de 3 vasos, un syntax score de 15 puntos que, bueno, la orientaría hacia intervención coronaria, y el syntax 2, por las características del paciente, pues la orienta hacia una cirugía. Pero pues tenemos una paciente con malos lechos distales. No sé si hasta aquí hay algún comentario. Me gustaría, Lucio o Martín, que hagan algún comentario con respecto a la presentación hasta el momento del caso, cualquiera de los dos que quiera comenzar. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Creo que lo que mostró Guillermo recién es un paciente de todos los días, donde tenemos una arteria descendente anterior con una lesión proximal significativa. El lecho distal no me parece tan malo, pero también veo que tiene una zona de kinking en la zona de la lesión propiamente dicho, lo cual a uno
lo llama la atención y uno quisiera predilatar muy bien, si fuera angioplastía, ese territorio para preparar bien, porque es un lugar de mucha de kinking y mucha fricción, ¿no? Y después la circunfleja y la derecha son lugares que son tratables. Más que nada me llama la atención la derecha con múltiples lesiones, tanto en la descendente posterior, segmento distal, medio y proximal, lo cual va a llevar a múltiples angioplastias en ese sector, ¿no? Pero podría ser intervenible para ambos casos, no tanto para cirugía como para angioplastia. Coincido con Lucio, es una paciente que por ahí uno tiene que tener en cuenta también la edad, es una paciente muy joven, con baja adherencia al tratamiento, diabética, lesión de 3 vasos, uno por ahí se inclinaría a lo quirúrgico, pero yo creo que son lesiones, si bien tiene enfermedad difusa, que son lesiones que se pueden tratar de manera adecuada vía endovascular también. Lo único que me preocupa, Aníbal, y al resto del panel, es la adherencia a la medicación y la antiagregación. En un paciente diabético con 11 de glicosilada, donde si uno le pone múltiples stents, si no está bien antiagregado, cualquiera sea la plataforma, ya sea bioabsorbible o stent farmacológico, la posibilidad de stent trombosis no es menor. Así que eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Sin duda que esa es una reflexión clínica sumamente relevante, Lucio, y contar con la adherencia del paciente a la propuesta del grupo médico tratante es indispensable. Bueno. Guillermo, ¿querés continuar con la estrategia de cómo lo desarrollaron ustedes y vemos? Sí, perfecto. Este caso, bueno, sí, se comentó con su cardiólogo clínico acerca de pues la importancia de adherir a la adherencia a tratamiento, un mejor control de los factores de riesgo. La paciente accedió a bajar de peso, a que iba a tener un mejor control. Se comentó con el servicio de cirugía cardíaca. Para ellos, bueno, en el hospital estos lechos pues no son muy adecuados. Ellos dijeron que pues si nosotros podíamos ofrecerle algo, por ellos era preferible, ¿no? Entonces pues decidimos realizar intervención coronaria. Sí. Iniciamos el estudio, el procedimiento con la coronada derecha, un catéter guía derecho, una guía Whisper, que es una guía que suelo usar como guía de trabajo. Inicié una predilatación con un balón de 2.0 por 20. Para mí es un vaso de pequeño calibre, considerando que el catéter diagnóstico era 5 French. Tuvimos que cambiar el acceso por espasmo de la radial. Fuimos predilatando, dilatamos todo el segmento de la arteria descendente posterior. Con el mismo balón dilatamos lo que es el segmento de la corona derecha distal. Y después hicimos IBUS para pues, valorar las características de la enfermedad. Mucha placa de predominio lipídico y fibroso. No tengo las imágenes del IBUS, lamentablemente, para mostrárselas. Y después implantamos un stent McMaris 325 en el segmento del ramo de la descendente posterior. Lo implantamos a nominal. Vemos aquí una zona donde quedó ligeramente infraexpandido. Fuimos a posdilatar con un balón no complaciente 3x8. En este caso no quise posdilatar con el balón 3.5 como sería lo recomendado, dado el calibre del vaso, sin un poco de temor de ruptura principalmente. Dilatamos viendo que había una adecuada apertura y vemos el angio de control de esta lesión. Después fuimos a implantar en el segmento distal un stent McMaris 3x20. Se posdilató con un balón NC 3.5 por 12 y posteriormente realizamos una dilatación del segmento proximal de la corona derecha aprovechando el balón 3.0 por 20 que teníamos en la mesa y después implantamos un McMaris 3.5 por 20. Este se posdilató con un balón 4 por 12 milímetros. Hacemos las posdilataciones secuenciales. De hecho, aquí se alcanza a ver el punto de tantalio. No sé si es apreciable a través de la imagen.
hicimos una EBUS final donde vimos que, bueno, estaba la expansión de los scaffold era la adecuada y la posición también. No veíamos trazos de disección, no veíamos una ruptura de los scaffold, nada. Y estas son las imágenes del resultado final. Posteriormente, pues fuimos a tratar la coronaria izquierda. Iniciamos con la arteria circunfleja distal. Dado el calibre del vaso, pues decidí hacer angioplastía con un balón medicado, liberador de paclitaxel 2.0 por 20. Y pues consideramos que el resultado era bueno, considerando el tamaño del vaso y la extensión del territorio. Y después hicimos IBUS a la DA, encontramos que el área en la zona de mayor cizallamiento era un área menor de 3.7 milímetros cuadrados, por lo que decidimos tratarla. Se implantó un stent McMaris 3.5 por 25 milímetros y se posdilató con un balón no complaciente 4 por 12. Aquí estamos posicionando, igual se alcanza a notar el punto de tantalio. Y este es el resultado. Vemos cómo la conformación del McMaris con respecto a la arteria y al cizallamiento que tiene, pues verdaderamente es muy bueno en relación al movimiento, ¿no? Un stent metálico muy probablemente en esa zona rápidamente sufrirá una fractura de sus struts por las fuerzas de cizallamiento. Y este es el resultado del procedimiento. No sé, ¿algún comentario? Me gustaría comentar algo respecto a la anatomía inicial de la coronariografía. Viéndola después lentamente las lesiones, en realidad la coronaria derecha en el ramo descendente un segmento fino, y no sé si tan fino porque se pudo posicionar bien un stent de buen diámetro, pero es bastante distal como para evocar un bypass. No soy cirujano, pero bueno, uno más o menos sabe dónde el cirujano evoca el bypass. Lo mismo con la circunfleja. Es un segmento demasiado fino y no es en un marginal de gran diámetro en el cual habitualmente un cirujano evoca un bypass. Así que incluso se hizo de manera exitosa una angioplastia con balón liberador de paclitaxel. La DA sí es una arteria de gran diámetro, con un gran cambio de diámetro también después en el inicio del tercio distal, si no recuerdo mal, y con un lecho que puede ser óptimo para un mamario, pero bueno, jugando un poco con los diámetros y las localizaciones de las lesiones, yo creo que uno siempre debería buscar la revascularización completa, al menos a esa circunfleja distal. Yo no sé si le entraba un bypass, tampoco sé si le iban a poner un venoso, un radial, a la descendente posterior distal tampoco. Y bueno, y hablar o comentar un poco respecto a la zona de posición del stent de la descendente anterior, que una de las características de las plataformas absorbibles es justamente la flexibilidad y la posibilidad de recuperar la anatomía inicial al año de la absorción del magnesio, ¿sí? De recuperar la vasomoción y la anatomía en las curvaturas de las arterias. Y tampoco impide la posibilidad a futuro, siendo una paciente joven, de hacer una cirugía de revascularización en el caso de que sea necesario. Ese último punto es algo que siempre tomamos en cuenta, sobre todo en pacientes jóvenes. Si la intervención que vamos a hacer la sacaría a futuro de una cirugía, que en este caso con las plataformas de scaffold, pues nos da esa seguridad también, ¿no? Pero además, sí, la angulación que tiene la lesión de la DEA y el movimiento que tiene, yo estoy convencido que cualquier stent metálico tendría mucho riesgo de fractura con el tiempo
con el cizallamiento, ¿no? Digo, es algo que se ha visto que pasa. Guillermo, obviamente este caso, bueno, fue bastante interesante, muchos scaffold bioabsorbibles, y uno si se tuviera que revisar toda la bibliografía, obviamente estamos con indicaciones off-label, pero también otro punto interesante es que tenés mucha experiencia y creo que sos uno de los médicos que más implantes tiene hecho con scaffold bioabsorbible. O sea, acá hay mucho de experiencia. Entonces, un poco quería preguntarte cuál es tu experiencia en ese tipo de lesiones que son tortuosas, que son calcificadas, en vasos que son más complejos, si has notado alguna diferencia entre un scaffold y un stent de uso habitual. Es poca. Guilhermo, antes de responder, eu queria complementar também, se você tem bastante experiência, se pode usar no mesmo paciente como nós outros usávamos em Absorb, usar bare metal, o stent farmacológico e também bioabsorb no mesmo paciente, na mescla de stents, se tienes experiência com isso. Bare metal, al menos yo tengo... No, bare metal, bioabsorb y drug-elut stent. Sí he puesto, no muchos, todo con 2 casos, donde he combinado las plataformas y ha sido pues también el stent de Biotronic, el Orciro, compartiendo polímero, compartiendo fármaco y junto con el McMaris. Y en cuanto a lo que preguntaba el doctor Goldsmith, realmente es un stent, el McMaris, o es un scaffold bastante navegable. Yo creo que nos costaría trabajarlo en aquellas arterias que prácticamente cualquier plataforma nos va a dar algo de dificultad, que vamos a tener que hacer alguna técnica especial para incremento de soporte, que vamos a tener que estar empujando para lograr avanzar el stent hasta el sitio. Si una tortuosidad severa con una angulación mayor a 110 grados, creo que es donde he tenido un mayor problema y he tenido que hacer anchoring para poder avanzar en McMaris. Y lo otro que sí puedo también comentar es que con los extensores de catéter guía, al menos para catéter guía 6 no pasa, ¿no? Sobre todo sobre el guideliner, que es el que tiene un diámetro interno menor, se quedan por abajo del diámetro sugerido de cruce, que es 1.5 milímetros, pero no es para tener miedo de ver un poco de tortuosidad y decir, va a ser muy complejo el uso de McMaris. Gracias, Guillermo, por esta explicación. Y les quería pedir autorización a todos ustedes, ya que nosotros estimulamos a los asistentes a que vuelquen sus preguntas. Gracias a Dios, el chat de preguntas y respuestas está bastante activo. Así que yo voy a empezar con la primera pregunta de los asistentes y le voy a pedir la opinión a Marco y le voy a pedir también una opinión a Lucio. Y es una pregunta muy interesante porque si bien esta plataforma podría digamos, colocarse sin la utilización de iBus, Guillermo mostró este caso guiado por iBus. Y la pregunta del doctor Sergio Tarbine, de Curitiba, Brasil, es muy interesante porque refiriéndose a otra plataforma, él pregunta si la opinión con respecto a la baja tasa de uso de imagen intravascular en los estudios con una plataforma previa, específicamente con Absorb, y los buenos resultados publicados en series menores que sí usaron imagen intravascular, esa controversia que hay. Marco, empezando por ti, que en Brasil has tenido experiencia con Absorb, ¿qué opinas de eso? ¿Realmente ha habido una baja tasa de uso en los ensayos clínicos y quizás una más alta tasa de uso iBus en la práctica? Y luego le pregunto lo mismo a Lucio, y creo que por ahí podemos pensarlo para todas las plataformas. Pero empezamos con esto, Marco, así volcamos la pregunta de Tarbine. Sim. Como o Alejandro disse em sua charla, ele disse que não é extremamente mandatório o uso de iBus. Mas eu acho que quando você usa stent bioabsorb, principalmente quando você vai começar sua experiência, que é igual tronco de coronária esquerda, né? Não é mandatório, mas eu diria que é fundamental o uso, tanto para você saber
bem a preparação da lesão, que diâmetro realmente você vai pôr, era fundamental em Bioabsorb, e eu acho que também com Magmaris também vai ser importante, uma relação 1:1, sim, e também, principalmente, o resultado final, na pós-dilatação, né? Então, eu acho que não é importante. Eu diria que quase, se eu tenho, eu usaria em 100% dos casos de ultrassom. Não sei que Lúcio pensa, que Guilherme, mas... Yo comparto, Marco, lo que tú dices. Las imágenes intravasculares, ya tuvimos un tropiezo con los BBS. Yo participé en el estudio Absorb, implantamos en el ICVA 12 casos. Por suerte hemos podido utilizar en esos casos ecografía intravascular para optimizar lo que decía Alejandro al principio, ¿no? Las 4P, elegir bien el paciente, preparar bien la placa, saber cuál es el sizing, el diámetro real del vaso, sobre todo en una paciente como esta, ¿no? Una paciente diabética con una enfermedad difusa. A mí, en este caso, yo diría, me gustaría tener IBUS porque yo no sé cuál es el tamaño real en un paciente diabético con enfermedad difusa en múltiples lesiones para optimizar bien, porque me equivoco en uno y puedo generar una stent trombosis y quemar una plataforma que realmente es buena y considero que es buena. Pero, a ver, creo que no en todos los casos es necesario. Sí, en este caso yo utilizaría porque tengo 4 lesiones en la derecha, una enfermedad difusa, una diabetes con 11 glicosilada con la enfermedad difusa extensa, una circunfleja también con lesión y la descendente anterior, un vaso principal, donde tengo una zona de kinking y yo tengo que ser muy agresivo para preparar bien la placa con balones no complacientes, para elegir el tamaño adecuado, tanto del stent en los diferentes segmentos, y para postdilatar, para que me quede un resultado con un stent bien expandido, simétrico y bien aposicionado. Y si pudiera usar ecografía intravascular, porque la usé antes, usarla posteriormente en cada uno de los segmentos. Me preocupa también, por ejemplo, en esta coronaria derecha, en la descendente posterior, yo por ahí geográficamente por ahí no lo vi bien, pero poner un stent 3.0, si yo no hubiera tenido ecografía intravascular, acá por ahí no me hubiera animado. O lo hubiera puesto algo menor y que la plataforma en este caso no lo hubiera dado, pues no hay. Así que en este caso creo que la ecografía intravascular fue de gran valor, sobre todo en una paciente tan joven y donde en el futuro puede llegar a requerir una cirugía, como bien lo dijo Guillermo antes, ¿no? Concordo 100%, Lúcio, contigo. E eu, sinceramente, se não tivesse IBUS, eu colocaria um stent 2,5 na descendente posterior, não? E pós-dilatar-se. E principalmente porque também não me gusta muito a ideia de overlap em vasos pequeños. Precisamente esa era una pregunta que quería hacerle a Guillermo. Si yo no vi mal, porque muchas veces en la velocidad del caso, el stent distal y tomaba descendente posterior se telescopó con el stent que estaba antes de la cruz del corazón, y en ese caso, ¿cuál es la estrategia para el overlapping con esta plataforma cuando tenés necesidad de realizarlo? Bueno, en realidad, a pesar de la cercanía, sí tenían alrededor como de 7 milímetros de separación. No quedaban overlapping. Y la recomendación que se hace en este tipo de plataformas no es tanto hacer un overlapping, sino un end-to-end. O sea, tratar de dejarlo lo más cercano posible, aunque no quede solapado al final del día, bueno, al final del año, el magnesio se reabsorberá, pero sí no se conoce muy bien esa doble capa de magnesio, cómo va a ser el comportamiento en su reabsorción. Entonces, quizá generaría un poquito más de estrés, aunque sí se ha hecho. Hay un estudio italiano que habla acerca de la facilidad y seguridad, y para ellos no, en sus resultados no tuvieron problemas. Sí encontraron mucha falla en el overlapping, pero al final quedaban muy cercanos los bordes y el resultado no era malo.
Yo creo, Aníbal, que en un caso como este, y dado que estamos tratando de reevaluar una nueva tecnología, una tecnología ya previamente que tuvo sus pormenores, creo que hay que tratar de hacer simple lo complejo y no estar todavía haciendo overlappings, yendo a vasos de fino calibre, tortuosidades, etcétera, etcétera. Creo que hay que volver a las bases, hacer una buena preparación de la placa, a saber perfectamente el diámetro del vaso que uno le quiere implantar al stent y a posdilatar bien, porque sabemos que eso fueron las fallas en los estudios previos. Y bueno, y creo que fue por eso. No sé si la plataforma y la idea de esto es excelente. Así que hay que ser muy cuidadoso y elegir muy bien a los pacientes, como dijo Alejandro Pechito. Sí, creo que realmente se están volcando reflexiones muy interesantes, no solamente con respecto a plataformas bioabsorbibles, sino con respecto a la estrategia del intervencionismo coronario en general. Alejandro, ¿querés hacer alguna reflexión propia o volcar alguna de las preguntas del público que está muy activo por lo que podemos ver? Sí, la verdad que sí, y quería un poco también ver cuál es la opinión en función de, hay tres preguntas que la voy a mezclar en una sola, a ver qué es lo que opina Sergio, que también tiene mucha experiencia en implantar los scaffold, y también Martín, en donde Federico Graciano pregunta, ¿cómo ves la navegabilidad del stent en la coronaria derecha distal, siendo que es un vaso tortuoso y con enfermedad difusa y distal? Tal vez no solamente ver este caso en sí, sino en otros, pero permítanme juntar dos casos más, dos preguntas, mejor dicho. En la postdilatación, ¿cómo se dan cuenta dónde está el stent bioabsorbible? Pregunta Luciano, en donde va de la mano también qué pasa con la navegabilidad, o sea, cuáles son los tips para realmente poder ver dónde está el stent. Y Nicolás pregunta, fue muy interesante la presentación, pregunta a los expertos, ¿hay experiencia de interacción entre balón con drogas e implante de scaffold? ¿Se puede utilizar el scaffold como un soporte mecánico para el resultado del balón farmacológico cuando hay una disección? Esta última me permito autocontestarla. Recordemos que el McMaris es un scaffold con droga, entonces utilizar un balón con droga y después poner un scaffold no tendría mucho sentido porque ya estoy poniendo la droga. Y en caso de tener una disección, uno sí puede utilizar como bailout tanto un scaffold bioabsorbible como un stent metálico. Entonces, bueno, quería ver en función de las primeras dos preguntas la opinión de Martín y de Sergio. Sergio, adelante. Sí, gracias, Alejandro. La verdad es que al ser 150 micras de diámetro los filamentos del stent de magnesio, tiene sus inconvenientes. Yo he tenido ciertas dificultades que, como comentaba Guillermo muy bien, con el guideliner se pueden resolver. Sin embargo, sugiero usar una guía de soporte que no sea una BMW, que sea algo ya de tipo Scion o una Whisper de entrada para trabajar con esta, porque sí cuesta un poco más de trabajo avanzar el stent que un stent de los que estamos acostumbrados de 81 micras de filamento. Por otro lado, he sentido en dos casos que se atora un poquito, he tenido que batallar, pero intubación profunda, con cuidado, y ha ido bastante bien. Yo creo que es, aparte de lo que dice el doctor, importante también la preparación de la placa. Es mandatorio la predilatación, lograr una lesión residual lo menor posible, recomendable menor al 20%, y si es menos mejor, más en lechos tan distales y tan tortuosos. Que no es lo habitual tampoco, porque uno implanta stents de 3.0, 3.5 milímetros para lograr una postdilatación a 3.5 o a 4.0, y es raro, a veces con el IBUS, como decía Lucio también, es muy importante evaluar el diámetro real del vaso y no lo que uno por ahí puede ver por angiografía, pero la predilatación en el segmento a tratar es muy importante, así como la postdilatación también, como se vio con las 4P que se evaluaron en el Biosol 4. Y respecto
No, respecto a cómo evaluar el segmento a postdilatar, es importante, habitualmente se ven las marcas de tantalio muy tenuemente, según el equipo que uno tenga, No siempre. pero se logran ver muy tenuemente. Y si no, importante también tomar de referencia alguna rama para poder postdilatar en el segmento adecuado. Yo creo, Martín, aparte que hay herramientas que tenemos en casi todos los equipos para poder hacer y utilizar este tipo de plataformas, como el STEMBoost, el STEMBIS. Creo que son herramientas que ahí uno por ahí puede ver más los puntos de Tantalium y colocar bien el balón en los segmentos donde uno vea, primero, ver si está infraexpandido o no, y segundo, postdilatar y ver que la expansión del balón propiamente dicho, yo lo uso en todos los 100% de los casos. Dilato con el balón y le hago un STEMBoost, y hago el STEMBoost y me fijo que realmente esté bien expandido. Eso en esta plataforma, si yo no tuviera iBoost, lo usaría en el 100% de los casos. Nós outros estamos falando muito em iBoost. Em Absorb, eu usei muito o OCT. Óbvio que é a mesma coisa quem tem imagem ou não. Mas se uma pergunta que eu queria fazer a você, Lúcio, a Guilherme também, ao Sérgio, que tem bastante experiência com Magmaris, por Magmaris ter na força radial, que eu acho que é melhor que um Absorb, por exemplo, e provavelmente também um perfil melhor, né? Seria fundamental, fundamental não é, porque nem iBoost é, mas você acha que seria melhor avaliado com OCT do que com iBoost, ou você acha que é igual? Bien, el OCT, recordando, no sé si se escucha. Sí, escuchamos bien. Sí, el OCT, pues para vasos grandes y se nos dificulta, perdón, es para vasos pequeños, se nos dificulta, por ejemplo, en un vaso de más de 4 milímetros de diámetro. Sin embargo, una intervención coronaria percutánea perfecta es con el OCT por la gran capacidad de visualización de hasta 14 micras comparado con las 100 micras del IBUS. Entonces, idealmente en un vaso de 3, 3.5, pues yo usaría OCT si tengo esa posibilidad. Ahora, yo les quiero decir un dato que es real. Estamos hablando de vida real. En el registro del LATAM Bifurcation, la utilización de iBoost en Latinoamérica en bifurcaciones complejas es del 38% y de OCT del 3%. Y en Europa, en tronco no protegido en el IBC, es del 42-43%. Y en Asia es del 45-46%. Y en Japón es desde el 100%. Por lo tanto, tenemos que estar y saber que estamos hablando mucho del iBoost, del OCT y todo, pero la utilización real no es como uno piensa o uno quisiera. Así que tenemos que adaptarnos a esa vida real o saber si podemos hacer angioplastia con este tipo de plataformas sin iBoost. Y yo creo que se podría, pero siempre eligiendo muy bien primero el paciente. No me iría a esa descendente posterior de este paciente sin ecografía intravascular o una imagen, porque no me animaría a colocar. Hubiera puesto un stent más chico, sobre todo en este caso. O sea que, más allá de lo que pensamos en angioplastia y en intervencionismo, tenemos que saber cuándo utilizar y a qué paciente le vamos a implantar, si vamos a implantarle este tipo de plataforma. Julio, ahí recién habías mencionado el tema de bifurcación, lateral bif, lo cual te felicito por la iniciativa. Y aprovecho, hay una pregunta de Miguel Zabaleta que dice: buenas tardes, ¿es probable el uso de stent con andamio bioabsorbible en bifurcación? ¿Y qué técnicas sugerirían? Un poquito estuvimos hablando en la semana justamente sobre la posibilidad, al ser justamente el magnesio un metal y que se puede postdilatar y que se pueden hacer técnicas, quisiera saber tu opinión como experto en bifurcación. ¿Cómo ves esto posible? Si es probable, si se puede hacer, si no se puede, si se contraindica. ¿Cuál es tu opinión? No, a mí me parece que viendo esto, lo que vos hablás y lo de decir que es un stent con buena fuerza radial, con buena expansión
creo que se puede usar en bifurcaciones perfectamente. Creo que hay un subanálisis incluso de la data que hay hasta ahora, que ha habido un subanálisis en bifurcaciones donde han dado muy bien el TLF y la stent trombosis fue de 0,5%, o sea que, y creo que se puede hacer un POT, un Proximal Optimization Treatment muy bueno, porque la plataforma y las características de este stent lo permiten. O sea que creo que sí. Creo que va a ser un paso siguiente. Ahora estamos haciendo en lesiones simples este tipo de plataforma y en el futuro probablemente se pueda usar y ser un poco más agresivo, ir a bifurcaciones, recruce, etc. Precisamente traigo un caso de bifurcación controversial, si lo queréis ver. Es el caso que estuve esperando toda mi vida. Creo, Sergio, que para pasar, estamos en tiempo de pasar a tu caso, pero para responder también algunas de las preguntas que quedan pendientes y que tienen relevancia clínica por lo que hablamos inicialmente, Guillermo, hay bastantes colegas preguntando cuál fue el estado con el cual se fue de alta esta paciente y qué seguimiento tenés hasta ahora de esta paciente tan joven, diabética, con enfermedad de múltiples vasos y con historia de poca adherencia a la medicación. Y con eso pasaríamos ya luego al caso de Sergio, que estamos esperando también poder discutir entre todos. Guillermo, por favor. Sí, estamos llevando en mi hospital un registro de todos los pacientes que vamos incluyendo con McMaris. Esta paciente se intervino el día 31 de enero, se egresó 2 días después a su domicilio. Nosotros, por la parte de la unidad de hemodinamia, hemos estado haciendo un seguimiento telefónico planeado al mes. Al mes ella estaba libre de eventos. El siguiente sería a los 6 meses, que todavía no pasa. Y en la parte clínica le iba a dar también seguimiento en cuanto al control de los factores de riesgo. Ahí no podría darles ahorita toda la información de cómo va. Sé que no ha regresado al hospital porque es una institución pública y es la única de una región importante del país. Entonces, si pasa algo, tiene que regresar con nosotros. Guillermo, una pregunta de esta paciente, porque me preocupó un poco el tema de la adherencia, la antiagregación, y te quería preguntar si este tipo de plataformas vos lo ves diferente o te da más miedo en cuanto a la antiagregación plaquetaria que un stent farmacológico de última generación, y si utilizarías algún antiagregante diferente a los habituales o más uno que otro, tu opinión. Bueno, yo como comentaba, en mi institución no tenemos la antiagregación habitual. El Prasugrel en México es un fármaco que desde hace poco más de un año ha sido muy difícil de conseguir. Tenemos el Ticagrelor y el Clopidogrel. Y en mi institución pues, se maneja básicamente el ácido acetil salicílico y el Clopidogrel, que es el que dejamos pues, en todos nuestros pacientes institucionales, ¿no? Yo no soy muy... si existe la posibilidad y un paciente de bajo riesgo de sangrado como esta mujer, mayor riesgo de trombosis, pues sí, sería una excelente candidata a lo que tenemos aquí, que sea el Ticagrelor, ¿no? Pero tampoco me ocasiona mucho conflicto el no tenerlo disponible como para el decidir la terapia en cuanto al tipo de plataforma que voy a utilizar para tratarlos. ¿Cuánto tiempo tú usas, Guillermo? De 6 meses a 12 meses, según el contexto clínico del paciente. El estudio BioSolve 4 sugirió utilizarlo 1 año, Marco, porque los pacientes que suspendieron precozmente antes de 1 año tuvieron aumento de tasas de trombosis. La recomendación ideal es 1 año. Es por eso que estoy preguntando, porque yo participé de Absorb y yo sabía que era 1 año. Yo creo que también tiene que ver un poco con lo que ya se hizo con el Absorb y con ese tiempo de antiagregación. Y por otra parte, para decirte, Sergio, que los casos de stent trombosis que hubieron acá, de esos 5 casos habían suspendido la doble antiagregación. Y eso no es un dato menor. Creo que si uno toma la doble antiagregación tendrían que andar bien. Si uno cumple las 4P, ¿no? La predilatación, selección y podilatación. Me parece que hay que
enfatizar eso mucho. Sim. E eu acho que 1 ano é um tempo, pelo menos, suficiente, porque recordemos que leva 1 ano para a total reabsorção do estente, não? De Magmaris. Então, eu acho que pelo menos 1 ano se deve manter a dupla agregação. Puede quedar el esqueleto de hidroxiapatita todavía después, aunque se absorba el 95% del magnesio, queda alguna estructura residual y si es conveniente 1 año. Son excelentes comentarios y me parece que por motivos del tiempo deberíamos pasar al caso de Sergio, que precisamente va a ser de una bifurcación, pero precisamente mientras preparás compartir la pantalla, quiero referirme a bifurcaciones y ya que tenemos tanta gente conectada en este momento, recordarles que el grupo Latam BIF y Solasi están llevando adelante en conjunto a través del área de investigación de Solasi el registro de bifurcaciones en el cual todo el mundo está invitado a participar. Así que por favor no duden todos los que están conectados a ponerse en contacto con el área de investigación de Solasi para poder participar en este registro que creo que va a ser, junto con otros registros que se estén llevando adelante, orgullo para la sociedad. Bueno, Sergio, adelante con tu caso. Tengo problemitas con compartir el caso. Aníbal, mientras tanto, lo que tú dijiste recién, latambif@gmail.com es el mail para poder participar en el registro. Somos muchos las personas que estamos trabajando en diferentes áreas del Latam Beef Club y nada, y por suerte... Y de toda Latinoamérica. Exactamente. No hay ninguna persona o centro que puede quedar afuera. Todo el que quiera participar puede participar y cada uno es dueño de la información de los pacientes que hace cada uno. Así que son 2 cosas muy importantes y aparte con el Solasi hemos dado toda la estructura para que cada centro, aunque no tenga la estructura de investigación, pueda tener su base de datos propia y online pueda tener su data todos los días, ¿no? Así que son buenos avances a partir de Solasi que hemos realizado. Sin dudas. Sergio, adelante con tu caso. Gracias, Aníbal. Hombre de 78 años, exfumador, hipertenso, FA crónica. Hace 17 años lo operaron, le pusieron 5 injertos. En el 2012 se documentó oclusión de los injertos a diagonal y obtusa marginal. Y el paciente tenía angina, se le hizo un estudio, una exclusión de un aneurisma de aorta abdominal y de rutina se hizo una angiografía coronaria que mostró una lesión crítica del tronco. Un tronco, sabemos que cuando alguien se revasculariza, el tronco, los vasos se calcifican aceleradamente. En este caso el tronco estaba bien, sin calcio, con una lesión que se extendía hacia la circunfleja crítica. Y llamó la atención que al canular el injerto de la obtusa de un ramo posterolateral, el paciente fibriló en 3 ocasiones, un injerto venoso viejo, ectásico, enfermo, y se le hizo un ecoestrés al paciente que mostró isquemia en la porción lateral. Este es el esquema de revascularización, tronco y un vaso distal. Y lo que se le planteó al paciente, dado que no tenía calcio en la circunfleja ni en el tronco, no así en la DA, pero la DA bien protegida con un injerto perfecto de mamaria interna izquierda, se le planteó hacerle una intervención dirigiendo un stent Magmaris hacia la circunfleja. Así lo hicimos, el paciente aceptó, predilatamos con un balón 3, altas atmósferas, dirigido hacia la circunfleja. Se procedió, vean ustedes cómo se llena ese injerto enfermo, injerto aortocoronario venoso, se procedió a implantar el stent Magmaris, un 3x15, se liberó a 16 atmósferas, se posdilató con un 3.5 por 12 altas atmósferas, 18. Miren cómo se va hasta la guía al injerto. El paciente, la verdad es que se disecó ahí distalmente. Hicimos como sugirió Guillermo Delgado, pusimos
borde con borde, end-to-end, un stent Science. Resultado espectacular. Sobre todo lo espectacular de este caso es que el paciente está nadando, está haciendo vida normal. La teoría es algo muy controversial, pero imagínense ustedes una estructura que desaparece completamente en 2 años, y en ese tiempo este paciente tenía una isquemia muy importante en el territorio de la circunfleja. Cuando desaparezca el stent, cuando se reabsorba, va a tener un vaso sano y el injerto de mamaria va a estar perfectamente bien. De hecho, nosotros cuando inflamos el stent, el paciente no hacía ni cambios isquémicos porque el injerto de arteria mamaria interna izquierda, la DEA, está perfectamente bien. Ahora estoy listo para las controversias y para los reclamos. Sergio. Sí. Te hago una pregunta. Este caso, cirugía rebajó de sesión previa, mamaria permeable, bastante calcio. Calcio en la DEA. Sí. En el tronco y circunfleja nada, por eso me animé a poner este stent. Si tuviera calcio, definitivamente, si hay calcio, definitivamente es una contraindicación absoluta para poner un stent en el tronco magmaris o en bifurcación. Sí, yo la pregunta te iba a hacer es que veía que la circunfleja tenía mucha tortuosidad y mucha compresión sistólica. Si habías pensado en poner el magmaris por eso, ¿no? Para no tener un stent durante muchos años y que pueda tener mucha fractura del stent o neoaterosclerosis en el futuro. No se apreció bien en la imagen, pero la isquemia era en el territorio de la circunfleja. Me fibriló nada más con el simple hecho de canular el injerto. Era muy importante ese vaso y decidí por eso enviarlo hacia la circunfleja, con lo cual quedó muy bien el paciente. El paciente está nadando 1,5 kilómetros diario y los fines de semana se va a la ciclovía 3 horas a andar en bicicleta. ¿Alguna otra pregunta? Muy interesante, y creo que respondiste una de las preguntas del público, porque justamente antes de pasar a la opinión de los panelistas, había alguien que estaba preguntando qué experiencia había con esta plataforma en lesiones calcificadas, preparando placa con instrumentos o herramientas tales como el rotablator o eventualmente una litotricia intravascular y demás, y creo que dejaste muy claro que por lo menos al momento este tipo de scaffold no es lo que deberíamos usar en lesiones con calcificación severa, por lo menos. Y si yo no me equivoco, en Biosolve 4 creo que no había más de 7 o 9% de pacientes con algún grado de calcificación. 9%, así es, 9%, y se recomienda que si hay calcificación de más de 1/4 del cuadrante de la placa, no poner un stent de este tipo. Todavía no tiene recordemos que el magnesio tiene menos fuerza radial que los stents que conocemos, y el recoil es un poquito mayor, entonces todavía no es el momento para poner en calcio. Esperemos los resultados después de estudios con litotricia, con rotablator. Hasta que se publiquen sabremos qué podemos hacer en ese contexto. Solo lo único que le pido a todo el público y a la gente que vaya a estar utilizando esta plataforma, que no adelantemos y complejicemos los procedimientos ahora. Que ya tuvimos una experiencia previa mala con el Absorb, entonces no repitamos la historia. Que tengamos conciencia, que elijamos bien el paciente, que preparemos bien la placa, que elijamos bien el tamaño del stent y que postdilatemos bien, utilizando IBUS o no IBUS. Pero seamos conscientes de ese mensaje todo el tiempo que tengamos que poner un stent de este tipo. Martín, ¿quisieras hacer algún comentario o reflexión respecto a este caso? Es una tecnología que hay que cuidarla. No hay que adelantarse, como dice Lucio. Uno por ahí se tienta a empezar a innovar, pero la realidad es que las recomendaciones son las 4P, es así funciona bien, así los estudios lo avalan. Se esperará para nuevas
aplicaciones. Uno por ahí lo piensa para enfermedad difusa, lo piensa para hacer un full metal jacket en una arteria con enfermedad difusa y total al año el stent no está más o a los 2 años desaparece absolutamente. Pero yo creo que hay que ir de manera cuidadosa, lesiones focales no calcificadas, para que no fracase la técnica y que la tecnología pueda seguir avanzando y que a largo plazo podamos seguir utilizándola. Me parece excelente. Marco, me gustaría escuchar respecto a este caso específicamente y la performance de este tipo de plataformas, tu opinião. Então, eu concordo com que todos falaram sobre a própria indicação. Acho que nós outros temos que ter muito cuidado, não só com o sucesso imediato, mas principalmente a largo prazo. Nós outros não temos, nem com Magmaris, muitos pacientes a largo prazo para indicar lesões como esta. Eu não usaria, a princípio, né, por não ter dados a largo prazo. Eu concordo com a indicação com o Guilherme, que este paciente vai se beneficiar com o uso de há 2 anos, não ter um stent e ter uma artéria normal. Mas lembre-se que é uma bifurcação e que também, o que me incomoda um pouquinho, é um pouquinho de protrusão do stent do Magmaris para o tronco e depois colocar um stent metálico Zeiss também. Nós não sabemos como se vai se comportar. Graças a Deus, eu acho que vamos ter essa resposta com a evolução do tempo, mas principalmente eu acho que escolher melhor os pacientes para não matar novamente, né, uma tecnologia, né, que eu acho que não deveria ser morta. Eu tenho fazem 6 meses eu reestudei um paciente que tinha colocado 7 absorbe e eles estavam com suas coronárias normais. Quer dizer, isso dava uma satisfação após 7 anos, né, do implante de stent. Quer dizer, isso é fundamental, mas eram lesões pequenas, pacientes muito bem escolhidos, né? Então, eu acho que nós outros temos que ter algum cuidado na sua indicação, né? E, como disse, todos os 4 P's. Muchísimas gracias, Marco, y creo que después de la actualización inicial que tuvimos sobre plataformas bioabsorbibles y el programa de investigación clínica de Magmaris, y después de ver estos 2 casos tan prácticos donde surgieron tantas preguntas desde el público y tanta discusión entre nosotros, con tanta interacción, justo te iba a pedir una reflexión para ir cerrando y creo que la reflexión tuya ya está claramente con lo que acabas de decir. Creo que me gustaría felicitar a los 2 casos presentados por Guillermo y por Sergio, porque fueron sumamente ilustrativos de cómo utilizar esta tecnología. Creo que todos los aportes de Martín y de Lucio fueron excelentes. Antes de pedirle a Alejandro unas palabras finales, y yo en nombre de Solasi agradecerle nuevamente a Biotronic el hecho de haber dado soporte a esta actividad educativa. Lucio, Martín, una mínima y corta reflexión luego de todo lo que aportaron ya durante esta sesión. Yo vuelvo a repetir y hacer hincapié sobre las 4 P. Elijamos bien el paciente primero, eso es lo más importante. Veamos bien los diámetros, con IBUS o sin IBUS, pero sabemos que la realidad en Latinoamérica es una. A todos nos gustaría hacerlo con IBUS. Utilicemos otras herramientas también, el STEMBUS para ver la preparación de la placa. Preparemos bien la placa, que quede una lesión residual menos del 20%. Balón, size no complaciente, 1 a 1. Después de eso, pongamos el stent, quedémonos bien tranquilos y hagamos una postdilatación por más que nos haya ido bien con la implantación del stent. Y bueno, y sigamos muy de cerca a los pacientes, la antiagregación, una antiagregación que por lo menos llegue al año. No repitamos errores previos que ya los conocemos. Y bueno, y sigamos en contacto con la empresa si hace falta y con la experiencia de
gente con tanta experiencia como Sergio, Guillermo, que ya han tenido muchos dispositivos puestos de esto, así que nada, gracias por seguir aprendiendo. Yo quisiera hacer un comentario, si me permites, Aníbal. Sí, un segundito sentido... para seguir el orden que Martín y luego tu comentario. Gracias. Martín. No, gracias. Igual no hay mucho para agregar, Lucio ya lo dijo bien completo, el respeto de las 4P, agradecer que tenemos la posibilidad de una nueva tecnología y poder darle el mayor beneficio a los pacientes, una tecnología que nos permite implantar un material, solucionar un problema y que a corto plazo, al año, uno tenga la posibilidad de una nueva revascularización, ya sea percutánea, quirúrgica. Es un material biocompatible que desaparece, que se transforma en un material totalmente fisiológico, en CO2, en agua. Aprovechar eso, no arruinar la práctica o la plataforma, digamos, con sobreutilizaciones, y ir esperando que los estudios vayan avalándolo para distintas anatomías diferentes, y eso lo va a dar el tiempo y nada más, que es nuevos estudios, tiempo y nada, no mucho más. Sergio. Gracias, Aníbal. El magnesio es el cuarto catión más abundante en nuestro cuerpo. Tiene unas ventajas. El stent de magnesio provoca menos inflamación, es más amigable, provoca menos cambios dentro del cuerpo. Yo los invito, amigos latinoamericanos, que no tengan miedo, que prueben esta tecnología. Es bastante segura, bastante amigable. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y sugiero en casos, por ejemplo, lo que siempre estábamos deseando, como en un editorial que publicó hace muchos años en el Circulation Antonio Colombo, sobre un general patricio romano llamado Lucius Quintius Cincinnatus, que era un gran estratega, un gran general. Trabajaba en el campo, cuando había guerra lo mandaba a llamar el emperador, ganaba la guerra y regresaba al campo. Qué maravilla poner un andamiaje que desaparece, que vuelve al campo, que vuelve a dejar nuestro organismo natural. Esa es verdaderamente un paradigma, una revolución, un cambio maravilloso que estábamos esperando hace mucho tiempo. Muchas gracias por la reflexión, Sergio. Ale, si quisieras hacer alguna reflexión final. Sí, la realidad es que es bastante difícil hacer una reflexión después de todo lo que dijeron, que es sumamente cierto, comentarios muy idóneos. Nada, simplemente todos los médicos tenemos esa curiosidad de ser transgresores. Quiero decir mucho lo que habló Lucio, no seamos transgresores todavía. No matemos a la tecnología, venimos de una mala situación, de una situación incómoda en donde la tecnología, lamentablemente, la FDA la tuvo que hacer un warning y sacarla, y hoy por hoy hay varias soluciones para esto, entonces seamos precavidos. Y tal vez, bueno, el mensaje más importante que se me viene a la cabeza ahora es que ya estamos, por suerte, empezando a salir de la pandemia, estamos empezando a tener ya actividades presenciales, y muy cerquita vamos a tener una bastante importante, así que Aníbal, creo que sería ideal que la comentes vos. Sí, gracias Alejandro por darme el pie. Bueno, durante estos 2 años hemos compartido la actividad educativa, formación continua a través de la virtualidad. Todas estas actividades de Solasi fueron actividades gratuitas desde marzo del año 2020 y eso nos enorgullece a todos como sociedad. Por suerte, del 4 al 6 de agosto, y estando ya acá presentes Guillermo y Sergio de México, vamos a estar, si Dios quiere, todos en el Centro de Convenciones Santa Fe, en Ciudad de México, disfrutando de la presencialidad del próximo Congreso Solasi. Y no solamente eso, por suerte Solasi está volviendo a tener la visibilidad que siempre tuvo. El 17 de mayo, la próxima semana, es la sesión de Solasi en el EuroPCR, el día 20 de mayo es la sesión de Solasi en el SCAI, es decir que, bueno, vamos a tener también el orgullo de que, hablando de bifurcaciones, se va a presentar los datos iniciales del registro LATAM-BIP por parte de Lucio en EuroPCR,
es decir, que es una sociedad que está en una actividad constante, virtual cuando correspondió y ahora, gracias a Dios, presencial. Creo que por la hora ya debemos despedirnos. Hemos aprendido, personalmente he aprendido muchísimo de este nuevo cambio de paradigma. Les agradezco a todos los asistentes que estuvieron muy activos. Realmente el chat de preguntas y respuestas fue muy activo. Creo que entre todos fuimos volcándolas y a todos ustedes, de todos ustedes he aprendido muchísimo. Les agradezco muchísimo. Les deseo muy buenas noches a todos y nos estamos viendo en próximas actividades.